Narcotráfico y política en México. En el siglo XX, México experimentó una serie de transformaciones y desafíos que moldearon su identidad y desarrollo. La Revolución Mexicana, desde 1910 a 1920, marcó el inicio de la centuria con un conflicto armado que buscaba reformas sociales y políticas. Este proceso influyó en la configuración de nuevas estructuras gubernamentales, pero también generó inestabilidad. Posteriormente, la consolidación del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la década de 1920, estableció un sistema político dominante que perduró por gran parte del siglo. A lo largo de estos años, México se enfrentó a desafíos económicos, sociales y políticos, sentando las bases para la compleja intersección entre el narcotráfico y la política que caracterizaría décadas posteriores. El surgimiento del narcotráfico en México está intrínsecamente ligado a eventos históricos como la Revolución Mexicana, desde 1910 a 1920. Durante este periodo de agitación social y cambio político, se gestaron condiciones que propiciaron el auge del tráfico de drogas. La inestabilidad resultante de la revolución y la reconfiguración de poderes crearon un terreno propicio para actividades ilícitas. En el siglo XX, factores económicos y la proximidad con Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de drogas, contribuyeron al crecimiento del narcotráfico, convirtiéndose en un fenómeno complejo con profundas implicaciones políticas, marcando el inicio de un fenómeno que tendría consecuencias políticas significativas. La reconfiguración de poderes y la debilidad institucional resultante crearon un terreno fértil para el florecimiento del narcotráfico. A lo largo de las décadas, el narcotráfico en México ha experimentado una evolución compleja y multifacética. En las primeras etapas, vinculadas a la Revolución Mexicana, surgieron redes informales de tráfico de drogas aprovechando la debilidad institucional. Durante el siglo XX, el narcotráfico se consolidó como un problema persistente, influenciado por factores como la demanda extranjera, la corrupción institucional y la competencia entre cárteles. La década de 1980 marcó un cambio significativo con la consolidación de cárteles poderosos como el de Guadalajara. En las décadas siguientes, la lucha contra el narcotráfico se intensificó, con enfrentamientos violentos entre cárteles y fuerzas de seguridad, exacerbando la complejidad del problema. El impacto del narcotráfico en México ha sido profundo y abarcador, afectando tanto a la sociedad como a la economía del país. En el plano social, la violencia asociada al tráfico de drogas ha dejado un rastro de víctimas, con miles de personas afectadas por la violencia, ya sea directa o indirectamente. Además, la corrupción vinculada al narcotráfico ha minado la confianza en las instituciones gubernamentales. En términos económicos, el narcotráfico ha generado ingresos significativos para algunos sectores. Ha distorsionado la economía al fomentar actividades ilegales y desincentivar la inversión legal. La presión de los cárteles ha llevado a comunidades enteras a depender económicamente del tráfico de drogas, creando un entorno complejo donde la legalidad y la ilegalidad se entrelazan de manera perjudicial. La conexión histórica entre el narcotráfico y los políticos en México es compleja y ha estado marcada por una serie de factores interrelacionados. Desde las décadas de 1940 y 1950, algunos políticos mexicanos han sido acusados de colaborar con cárteles de drogas, estableciendo alianzas que involucran corrupción y complicidad. Durante este tiempo, la política y el narcotráfico comenzaron a entrelazarse, creando una red de influencias que persiste hasta el día de hoy. En varias ocasiones, políticos locales y nacionales han sido señalados por tener vínculos con cárteles específicos, utilizando su posición para proteger y facilitar las operaciones ilícitas de estas organizaciones. La corrupción en las fuerzas del orden y el sistema judicial ha exacerbado este problema, permitiendo la impunidad y debilitando los esfuerzos para combatir el narcotráfico. Esta conexión ha tenido consecuencias profundas en la gobernabilidad, la seguridad y la legitimidad del sistema político mexicano.
A lo largo de la historia de México, ha habido varios casos notorios de políticos vinculados con el narcotráfico. Uno de los casos más emblemáticos es el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien fue arrestado en 2001 y condenado por colaborar con el Cártel de Juárez. Otro ejemplo es el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de tener conexiones con el cartel Guerreros Unidos y estar involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Además, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue arrestado en 2017 y condenado por corrupción y nexos con el crimen organizado. Estos casos se representan solo algunos ejemplos de cómo la corrupción y las conexiones con el narcotráfico han permeado en diversos niveles de la política mexicana. Políticos de alto rango han estado involucrados en prácticas corruptas y han aceptado sobornos de carteles de narcotráfico. La corrupción y el soborno en el ámbito político de México han sido problemas persistentes que han debilitado la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Estas acciones ilícitas no solo han afectado la efectividad de las políticas públicas, sino que también han contribuido a la consolidación de la influencia del crimen organizado en el ámbito político. La lucha contra la corrupción en México sigue siendo un desafío crucial para fortalecer las instituciones y restaurar la confianza de la sociedad en sus líderes políticos. La escalada de violencia asociada al narcotráfico en México ha sido una preocupación constante que ha dejado una profunda huella en la sociedad. A medida que los cárteles de la droga han competido por el control de rutas y territorios estratégicos, se ha desencadenado una ola de violencia que ha afectado a comunidades enteras. Este fenómeno ha involucrado enfrentamientos entre grupos rivales, así como conflictos directos con las fuerzas de seguridad. La población civil ha sufrido las consecuencias, enfrentándose a la amenaza constante de la violencia indiscriminada. La conexión entre el narcotráfico y la violencia ha planteado desafíos significativos para la seguridad pública y ha generado un llamado urgente a reformas y estrategias más efectivas para abordar esta problemática. Las estrategias gubernamentales para combatir el narcotráfico en México han sido variadas y han evolucionado a lo largo del tiempo, desde operativos militares hasta enfoques más centrados en la prevención y la cooperación internacional. El gobierno mexicano ha buscado abordar este problema multifacético. Sin embargo, estos esfuerzos se han enfrentado a obstáculos significativos como la corrupción institucional, la infiltración de cárteles en las fuerzas de seguridad y la complejidad de las redes criminales. La efectividad de las políticas actuales ha sido motivo de debate. Se requieren enfoques más integrales que aborden las causas del narcotráfico, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas. La evaluación de estas estrategias es esencial para diseñar respuestas más efectivas y sostenibles a este desafío persistente. El narcotráfico ha dejado profundas cicatrices en la sociedad mexicana, generando consecuencias sociales y económicas significativas. La violencia asociada con el narcotráfico ha tenido un impacto devastador en comunidades enteras, afectando la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. Económicamente, el narcotráfico ha generado una economía paralela con implicaciones negativas para el desarrollo legítimo. Los recursos que podrían destinarse a programas sociales y de desarrollo se desvían hacia la lucha contra el crimen organizado. En este contexto, es esencial para comprender la complejidad de la problemática y buscar soluciones integrales que aborden tanto los aspectos sociales como los económicos. La relación entre el narcotráfico y la política en México plantea desafíos significativos para el futuro del país. Se requiere un enfoque multifacético que incluya reformas institucionales, fortalecimiento del sistema judicial, combate efectivo a la corrupción y políticas sociales que aborden las raíces del problema. Además, la cooperación internacional y el intercambio de información son fundamentales para enfrentar el narcotráfico de manera eficaz.
El futuro de México en relación con el narcotráfico dependerá en gran medida de la capacidad del país para implementar y sostener estrategias a largo plazo, que aborden tanto las dimensiones políticas como sociales del fenómeno, buscando construir un país más seguro y resiliente.